profesional que tiene diga exacta y claramente cuáles son los efectos de la marihuana en las personas. ¿Es tan inocua como se dice? En absoluto. Es sumamente dañina y más dañina mientras más temprano es el consumo. Así es. Hay estudios impresionantes que muestran alteraciones del cerebro con consumos mínimos de marihuana. Es importante que tú lo recalques, porque muchos dicen, inclusive lamentablemente, algunos legisladores han reconocido, no, yo fumo y por lo tanto no es para tanto. Y eso es re difícil, porque mal que mal son un cierto referente del adulto que dice el joven, bueno, si él dice que puede fumar y no es negativo, menos problema para mí. Por eso me parece bien bueno lo que tú digas. No, pues dice, no, depende de la cantidad. ¿Y cuál cantidad? Ninguna cantidad. Este último estudio que se publicó en enero de este año y salió en el New England Journal, que es una revista muy importante, o en el Lancet, no me acuerdo, una de las dos, pero una revista de nivel mundial. Compararon miles de personas que habían tenido un episodio de consumo. No precisan la cantidad que consumieron en ese episodio con no consumidores entre los 14 y los 18 años. ¿Y qué ocurría? Que había un engrosamiento del hipocampo, que es una de las zonas que se altera con... Claro, pero ¿cuánto va en público general cuando te refieres al hipocampo? Que es una parte del cerebro, porque la gente no sabe. Que está encargada de la memoria y de la regulación de las emociones. Claro, memoria y emociones. Claro, por eso es muy importante que el público comprenda eso. ¿Hay pérdida de memoria en el largo plazo? En el largo plazo sí, pero lo interesante es que aquí ocurrió una cosa paradójica porque se observó un aumento del grosor de la corteza. Se sabía en estudios de largo plazo, longitudinales que se llaman, que había una atrofia a la larga. Pero aquí había un aumento. Pero ¿qué ocurre? Que justamente entre los 14 y los 18 se produce en el cerebro un fenómeno muy interesante que se llama la poda neuronal. Entre el nacimiento y los 14 hay una multiplicación de sinapsis según los... Donde se junta la sinapsis, donde se reúne una célula con otra, claro. Esa es la sinapsis. ¿Qué es lo que cambia? Porque las neuronas no se reproducen, pero lo que sí cambia son las interconexiones. Y llega un momento que el cerebro hace una poda, ¿no? Elimina lo innecesario. Y ese proceso se había inhibido con el consumo de marihuana. Ahora... ¿Y cuáles son los efectos, doctor, discúlpeme, de esa inhibición? ¿Cuáles son los efectos en el plano cognitivo, en el plano intelectual? ¿Qué pasa ahí? No, que quedan conexiones innecesarias. Uno, en la vida, el olvido es fundamental. Si uno no gracias a Dios. No podría hacer nada. Bueno, también a nivel cerebral es fundamental que el cerebro vaya eliminando todo lo innecesario. Entonces, ese proceso de la poda neuronal se había inhibido, se había alterado con el consumo mínimo de marihuana. Y esto está publicado, como digo, en el Lancet en enero de este año. Es una cosa impresionante. Ahora, yo hice una investigación etimológica y me encontré con la sorpresa de que el verbo podar en griego tiene el mismo origen que pensar. O sea, hay que pensar, para poder pensar, hay que estar podando, estar eliminando lo innecesario e ir a lo esencial, ¿no? Entonces, ese proceso se altera también, entre otras cosas, con el uso de marihuana. Pero hay otros estudios que son más impresionantes aún, porque son estudios de muchos años, siguieron a 1000 consumidores durante 40 años. Un seguimiento grande. publicado el año 12. Mira. Y el resultado es que al cabo de los 40 años había una pérdida promedio de 10 puntos en el coeficiente intelectual. Perder 10 puntos en el 10 puntos, por favor, es muchísimo. Significa pasar de inteligencia brillante a normal, o de inteligencia normal a débil mental. No, bajo la normalidad. ¿Oligofrénico tiene alguna relación con esto? No, el oligofrénico es un poco más abajo. Más abajo todavía. Bastante más abajo, claro. Pero el débil mental es bajo 100. Bueno,
Débil mental bajo 100, son parámetros no, importantes. Débil mental bajo 100, digo. No, Es decir, es un límite, 90 a ver, para que el público entienda, entre 90 y 110 estamos Es lo en el promedio normal con una dispersión Claro, 90 a 110 normal. normal, claro. Entonces, si la persona tiene, digamos, en ese minuto 90 y pierde 10 puntos, pasa a 80, pasa, digamos, a limítrofe intelectual. Claro. Lo que es bien delicado, porque ya todas las funciones... Imagínate tú, perdona que diga una cosa, ¿qué pasa siendo que eso es un legislador el día de mañana? Oye, tú estás planteando un tema re serio, porque sabemos, ¿cierto?, que de repente aparecen legisladores con estos déficits. Te quiero agregar una cosita más, porque por lo menos a mí me tocó ver con la cocaína. ¿Qué pasa ahí con la cocaína? Porque eso es mucho peor. Po. Bueno, es distinto, es Sí, peor sí. y mejor. Bueno, Pero ¿hay algo más que usted quiera agregar? Ah, con no, respecto a la por supuesto. marihuana? Quería terminar con el tema Sí, por de ese supuesto, estudio. Pero nos interesa fue, mucho. No fue solamente eso, sino que hubo un descenso no solamente del nivel intelectual, sino también del nivel social, Sí, pues. del nivel económico. Un descenso. Claro. Del nivel residencial, de donde vivía. Interesante En eso. Estados Unidos, en Inglaterra y en Australia, allá son los barrios donde uno vive, son muy importantes. También en ese sentido. Y por último, había un aumento de la delincuencia. Todo eso ocurrió en fumadores comparados con no fumadores seguidos durante 30, 40 años. Entonces, el daño a la marihuana es brutal. Además, tiene otra característica la marihuana, a diferencia de la cocaína, que dura un mes en el cerebro, porque es lipofílica, es adicta a la grasa y el cerebro tiene un 90% de grasa. Entonces, ¿Por eso el se queda, engrosamiento? adherida a la grasa del cerebro y se elimina en un mes más o menos. Un cigarrillo de marihuana dura un mes en el cerebro. La cocaína, en cambio, se elimina más rápido. Ahora, los daños de la cocaína son diferentes. La cocaína va produciendo un aumento de la agresividad. Con respecto a la marihuana, ¿es irreversible ese daño? El de la marihuana depende. Mientras más temprano empieza el consumo, más irreversible. Más irreversible. Si el consumo es ya adulto y ocasional, ya se puede compensar o si se deja, pero siempre hace daño, siempre. El caso típico que uno ve como especialista, me llegan jóvenes, en el último tiempo varios, estudiantes brillantes que llegan a la universidad y de repente empiezan a descender el nivel y llegan a tercero o cuarto año de universidad y fracasan en todos los exámenes. Pero me interesa mucho el punto que tú estás planteando, porque se ha dicho que como hoy día los jóvenes se demoran más, que es un problema de la universidad. Yo creo que no se contempla este factor. No se contempla. Claro, porque, por ejemplo, yo participé en la prueba de aptitud académica, cuando me llaman aptitudes, esto en realidad en términos de aplicación, etcétera, porque la autora es la Erika Himmel. Pero entonces, ¿qué es lo que veíamos ahí? Que personas con bajo rendimiento en la aptitud académica, que pones tú 350 puntos, siendo el promedio 500, yo sabía de antemano que esa persona no iba a rendir. Entonces hoy día con esta universidad toda abierta a lo que venga, entra mucha gente que a mi juicio no tiene las condiciones para. Pero si a eso le agregamos lo que tú dices, lo encuentro mucho más serio, porque entonces estamos sino frustrando al joven que entra pensando que va a irle muy bien y tú ya sabes, y yo también sé en este caso, de que no. Entonces, no podemos echarle la responsabilidad que la universidad tiene la preocupación de tener que alargarle la carrera. Me interesa mucho que opines tú, no solamente sobre esto. Tú hiciste un comentario muy, muy interesante que yo suscribo sobre la adolescencia, que es otro tema que quiero tocar contigo, a que tú lo plantees porque lo tuviste muy, muy claro lo que hiciste y lo compartimos. Pero en este caso, con lo que yo te estoy manifestando, ¿qué piensas tú? Con lo que me estás diciendo que entre los jóvenes, pues imagínate con daño cerebral prácticamente. Mira, imagínate que el consumo en Chile a nivel escolar llega al 40%. Es horroroso. Pero universitario llega al 60 y tanto. Mira qué brutalidad. Es una brutalidad. Solamente marihuana. Marihuana. Sí, Solamente marihuana. Concentrémonos en la marihuana. Eso. Porque es lo que no tiene percepción de riesgo.
la percepción de riesgo que existía antes, desde que empezó la campaña política por legalizar la marihuana. Entonces ahí ha habido disminuyendo la percepción de riesgo, ya creo que está en un 20%, si es que no hay percepción de riesgo. La gente cree que hace bien y curioso, la propaganda pro marihuana ha hecho lo mismo que hicieron las tabacaleras a principios del siglo XX. Existen de estos afiches de propaganda del tabaco que son increíbles. Bueno, ponen actrices, actores fumando y diciendo la elegancia va con un Camel o con un Marlboro, qué sé yo. Pero después se pasan a que yo he visto afiches que dicen que el cigarrillo, el tabaco es bueno para los pulmones, es bueno para el atletismo, es bueno para los dientes, en fin, las cosas más increíbles. Siempre lo mismo, es decir, vincular este producto tóxico, pero que es un negocio, con la salud. Y lo mismo están haciendo los propagandistas de la marihuana. Y muchos profesionales han sido comprados por las tabacaleras también, en la historia del consumo de tabaco. Así es real. Así es, demoraron muchísimo. Yo recuerdo cuando estudié medicina, entre el 54 y el 61, mi profesor de medicina interna, el famoso profesor don Rodolfo Almacruz, insistía en el daño del tabaco y el que era responsable de gran parte de los cánceres. Estamos en el año 58. Hay que decirlo. Y sin embargo, que eso se transformó en un conocimiento a nivel general, pasaron 40 años. Lo mismo con el tabaco. A mí me ha tocado ser perito, más de una oportunidad, de personas que se han reclamado contra la tabacalera por una época. O sea, eso es una alteración, para decirlo muy simple, en los pulmones y hasta veces con cáncer. Ahora, hay una cosa que me informaron recién, que en este caso pues, la tabacalera quiere poco a poco revertir eso e invertir más en que la gente vaya dejando eventualmente el cigarro con otra cosa que algún día lo voy a dar a conocer después, con una modalidad diferente con respecto a que van a crear un cigarrillo momentáneamente para que la persona lo vaya dejando, siendo que no produzca adicción. Es un dato, una información que estoy dando todavía a priori, porque ya voy a informarlos bien. Sí, pero hay algunas tabacaleras que están invirtiendo en el negocio de la marihuana. Eso no sé que no sabía. Bueno, pero no me extraña, no me extraña. Quiero que inviten de nuevo a mi hija. No si me quieren hablar extraña. del tema, porque ella tiene los datos más frescos y no es un tema mío de investigación. No importa, pero estoy dando una alerta, digamos. Yo lo que sí hice hace muchos años fue un trabajo sobre yo trabajo siempre en el límite entre la psiquiatría y la filosofía. Sí, así yo sé eso tuyo. La experiencia del tiempo en los adictos en general. Y ahí describí un fenómeno que no había sido descrito antes, que yo llamé la presentización. La tendencia del adicto, cualquiera, a quedarse atrapado en el presente e ir desconectándose del pasado respecto al pasado, respecto al futuro. Bueno, en el estudio que hizo mi hija durante varios años, llegó a un resultado parecido, pero demostrado empíricamente. Ella partió comparando escolares consumidores con no consumidores, en distintos niveles sociales. Transversal. Con una rigurosidad metodológica extraordinaria, eliminando todos los casos que pudieran alterar, dejando de lado, por ejemplo, uno de los criterios de exclusión era que el escolar hubiese consultado por esto. O sea, eran casos no problema. Claro. Consumidores, comillas, normales. Lo comparó con no consumidores. Los resultados en promedio eran las pruebas, le aplicó primero pruebas neurocognitivas y el resultado fue en promedio 30% de diferencia entre los consumidores y los no consumidores. Es mucho. Qué brutalidad. Bueno, después tomó un 10% de esa cantidad, que eran 560, algo así, y consiguió ayuda económica por ahí con mucha dificultad, no de CONICYT, curiosamente,
para hacerles un SPECT, que es un examen de metabolismo cerebral que se refleja en imágenes coloridas, ¿no? Y está más o menos estudiado qué es lo que pasa en cada patología y respecto a lo normal. Y ahí encontraron que estaba comprometidas las mismas zonas cerebrales que estaban alteradas en las pruebas neurocognitivas, ¿no es cierto? Memoria, concentración, capacidad de planificación, de jerarquización, iniciativa, etcétera, etcétera. Bueno. Sujeta a tu idea. Esto para que el público entienda, esto es el espectro, tú ves realmente el cerebro con distintos colores. Claro. Entonces es muy visual, impresionante eso. Claro, es muy visual. Entonces tú puedes decir, mira aquí está esto. Hipoactividad o hiperactividad, sí, claro, ya, para el público. Y después viene la parte que tiene que ver con lo anterior. Tomó, creo que la mitad de este 10%, y les pidió que hicieran una autobiografía. Interesante. De tantas páginas, ¿no? Y la sometió a un análisis cualitativo inventado por unos daneses, Lindberg y Norberg. Sí, análisis de contenido se llama. Y que resultó exactamente lo que yo había dicho el año 80. No sé cuánto % de sus afirmaciones se referían al presente, a lo que sentían, a lo que querían. Ahora. Y una desconexión del pasado y una desconexión del futuro. Entonces, esa sería la base de lo que se llama, o se llamó en algún momento hace tiempo, el síndrome amotivacional. Amotivacional, sí. Cuando empezó la marihuana en los años 70, cuando llegó la moda hasta de San Francisco, ¿no? Hubo también un brote en esa época. Pero estaba esto... Doctor, discúlpeme, ¿y qué tipo de decisiones toma la persona que solamente vive en el presente? ¿Cómo se manifiesta en la realidad? La realidad se manifiesta en pasividad, porque no hay proyecto. La vida es proyecto, anticipación. Amotivacional significa sin motivo. No, claro. Entonces, como ya pierde la motivación. El motivo tiene que ver con motor, vivir solamente con movilidad. El presente. Vivir el presente. Vivir el presente, claro. Nada más. Y por eso que decía justamente otro, como que se altera también todo el área de la planificación futura. ¿Qué pasa con los gerentes comerciales, los gerentes generales, que consumieron marihuana y están a cargo de una empresa que tienen que proyectar en el futuro? Me imagino que también hay resultados, no sé si ustedes han evaluado eso, no sé si las empresas deben evaluar eso antes de contratar a alguien. Sí, deberían hacer un examen, un screening de drogas de todas maneras. Parlamentarios también. Claro. Hay parlamentarios que han dicho, sí, yo consumo marihuana. Sí, se lo han dicho. Lamentablemente. Claro, pero a lo mejor han sido muy inteligentes y empezaron el consumo tarde, entonces no los alcanzó a dañar intelectualmente tanto. Ojalá. Ojalá. Pero un consumo a los 14, como empiezan aquí en Chile, los menos, en octavo básico, por ahí, es horrible. Es horrible. Eso es. ¿Y la cocaína, doctor? Muy serio eso. Bueno, la cocaína destruye a la persona y destruye a la familia. Hay un tema, discúlpeme, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, en mi entorno, la gente que yo conozco, con las cuales yo me muevo, no consumen cocaína, por lo menos que yo sepa o vea. Pero hay mucho consumo de cocaína en nuestro país. ¿Quiénes son los que consumen cocaína? ¿Cuál es el perfil? Está en la cifra negra, dices tú. Sí. Bueno, el público de la cocaína es mucho más selecto. Sí, digamos, es mucho menor. No, las cifras son otras. ¿No? Sí, yo no recuerdo en este momento, pero es mucho menor respecto. En marihuana estamos hablando, como digo, 40% de los escolares o 60% de los estudiantes universitarios, y en la cocaína, no sé, 3, 4%, algo así. Es mucho menos. Adiós, gracias. Lo que tiene la cocaína es que produce un desenfreno, ¿no? Una desinhibición, mucha agresividad, y altera las relaciones familiares, entonces social y económica, matrimoniales, y luego el tema económico, ¿no? Claro, eso me ha tocado verlo, eso. Porque es muy fuerte la dependencia, muy fuerte,
Y los tipos sacrifican todo por la droga, todo. No tienen esa pasividad marihuanero que de repente, si le falta un pito ese día, bueno, no importa. Se ríe. No estoy ni ahí, etc. No, acá es una euforia, es una hiperactividad cada vez menos creativa, porque van perdiendo... Afecta la creatividad, ya es un Claro, tema es menos importante. creativa porque va perdiendo el equilibrio, la mesura, el sentido común, ¿no? Y luego están las relaciones que se van haciendo cada vez más difícil por la violencia, por el Y después le viene el bajón. conductual. Que se Y además, claro, Sí, pues, y con el bajón no pueden hacer nada, quedan como... claro. Ahora, si estamos hablando de cocaína, la gente, consumidor de cocaína, cree que está consumiendo cocaína, pero en el fondo es un porcentaje de cocaína y el resto es mucha mezcla, ¿cierto? Esa mezcla, hemos visto a muchos artistas sin dar nombre, nacionales e internacionales, con daños neurológicos, derrame importante, que se dio. Uno en Argentina quedó muchos años en un estado hasta que murió de coma. ¿Hay alguna relación entre ¿cómo se llama cuando tienen el placer. no, un tema cardiovascular, digamos, Ah, no cardio, sino que sí, cerebrovascular, Ya. un derrame cerebral, digamos? ¿Hay una relación entre la cocaína y el derrame cerebral? No sé. A ver, yo tengo un solo caso. Yo haciendo una práctica justamente en el servicio de urgencia, como psicólogo, viendo el caso eventualmente de lo que significa intento de suicidio y otras cosas, llegó una niña que fue la piteada que que dijeron los familiares y quedó descerebrada. O sea, es importante que la gente sepa. Y fue, porque dijeron, pero ¿cómo una sola vez? Sí, depende justamente de la serie de otros factores, por supuesto. Pero en ese caso quedó totalmente demente, como si eso fue tremendo. Ahora, perdona, a menos que tú quieras seguir con ese tema, yo quiero sacarte de ahí para colocarte en observaciones que tú hiciste del joven de hoy, que lo publicaste. Me encantó tu publicación y quiero que tú de alguna manera nos vuelvas a mencionar cómo ves tú la juventud de hoy día. Tú sabes que yo no recuerdo esa entrevista. Yo sé que se ha viralizado mucho. Muy buena. Mucha gente me ha dicho. Muy buena. Pero ya no recuerdo cuándo fue ni No qué es lo importa, que dije pero tampoco. ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Sí? De la Pero juventud? y no la he visto tampoco. Dicen que están en Sí, está. YouTube, no sé dónde. Mira, a mí me preocupa la juventud, en primer lugar por la droga. Se están destruyendo el cerebro, que es lo que nos define como especie, ¿no? Como seres humanos. Porque tú te puedes dañar la rodilla, puedes haciendo esquí, fracturarte, pero tú quedas tú y tu capacidad intelectual. Pero perder la capacidad intelectual, arriesgarse a eso, significa abjurar de la condición humana. Y además pienso que un país con este nivel de consumo de sustancias tóxicas no tiene ninguna posibilidad de llegar al desarrollo. Y yo creo que una de las explicaciones que hemos estado siempre al borde de llegar al desarrollo y que nos quedamos para atrás es esta, ¿no? Y explicaría la baja de productividad en el trabajo. Sí, porque tenemos buenas cifras macroeconómicas, pero vamos al detalle y la productividad nuestra es muy mala. Pues, ¿no? O sea, lo que la gente es capaz de hacer cada uno, al final el resultado es bueno porque o trabaja mucha gente o la organización como tal está muy bien, pero la productividad, como digo, es mala. Entonces, ese es un tema que es el más urgente de todo. Pero después hay otros temas. El tema de la pérdida del lenguaje. Yo creo que eso y que lo importante es hace mucho tiempo atrás. Yo vengo hablando de eso hace muchos años. Atrás, en otro programa, justamente el lenguaje. Fíjate que cuando yo volví de vivir en Alemania, una de las tantas veces, pero era 81, 82 por ahí, volví y ahí en adelante empecé a observar, curiosamente junto con el aumento de la contaminación del aire de Santiago. En esa época fue... Tú lo planteaste una vez. También lo planteé. Una época ahora estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 30 años respecto a la contaminación del aire, ¿no? Bueno, pues en esa época existían esos 16.000 buses que llevaban humo. Sí, porque la calefacción era toda leña. Además, también. Bueno, en fin. Y curiosamente empecé a notar esta especie de deterioro del habla,
así, el habla cotidiana, ¿no? Empezó el habla cotidiana a perder sustancia, a perder sustantivos, a perder adjetivos, a perder sinónimos. Fue cada vez más atrofiándose. ¿Mm? Y luego a llenarse de groserías. Entonces, ¿cómo afecta eso en la calidad del pensamiento? Absolutamente. Eso es justamente lo que más nos preocupa. Claro, no se puede pensar sin palabras. Claro. Uno puede imaginar sin palabras, pero es pensar. ¿No? Yo puedo recordar un lago, un paseo, pero no puedo pensar, que es lo que nos define como especie. El pensamiento racional, que tardó tanto. La especie Homo, imagínense ustedes que aparece hace 2,5 millones de años más o menos, el Homo habilis, ¿no? Habilis, sí. Y de ahí al lenguaje racional pasan 2,400,000 años. Hace 100,000 años recién el hombre más o menos accedió al lenguaje racional. Ya veníamos hablando, pero un lenguaje emotivo, onomatopéyico, que fue desarrollándose muy lentamente a través de los cambios anatómicos que tan misteriosos, ¿no? Empezó a irse para atrás la mandíbula. Todos los animales tienen la mandíbula inferior muy larga, ¿no es cierto? Y los monos también. Y después esta mandíbula se fue echando para atrás. Y a medida que se echaba para atrás, bajaba la laringe y se fue creando este espacio de la fonación. Según Maturana, me explicaba que esa situación se dio porque el ser humano podía coger la fruta de los árboles y llevársela a la boca y no tenía que alargar el hocico para claro, también tomarla, con digamos, la mano más hábil, la habilidad de la mano también. Bueno, todo contribuyó, ¿no? Y entonces fue desarrollando esta comunicación, pero era una comunicación puramente emocional. Y un día, porque fue bruscamente, nadie se explica por qué, una famosa lingüista inglesa, David Bates, dice que o el señor, el creador, digo, hizo un insuflamiento al Homo erectus y de repente lo hizo hablar, o fue una especie de Big Bang cognitivo. Porque se produjo algunos hablan de una alteración genética también, producida por terceros, no es una mutación, claro. Es una mutación. Eso es muy interesante. Y la mutación es contemporánea de la mutación que permite la esquizofrenia, la enfermedad más probablemente humana, mental, ¿no? Entonces, este famoso investigador inglés Timothy Crow tiene una frase que es genial. Dice que la esquizofrenia, la locura, es lo que tuvo que pagar el Homo erectus para acceder al lenguaje y transformarse en Homo sapiens. O sea, ser Homo sapiens implica la posibilidad de enloquecer. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con... Ahora, lo interesante es que surgen juntos este acceso al lenguaje racional. El lenguaje racional es el lenguaje que permite la simbolización, donde se separa el objeto, la palabra y yo, este triángulo, ¿no? El momento que el hombre hace un primer dibujo quiere decir que está hablando, ¿no? Porque ya separó al reno del dibujo del reno, ¿no? Está comunicando. Eso ya está generando una simbolización. Y eso es lenguaje. Por eso sabemos.